El arrepentido. Un cuento de Ella de Arcy. Un joven paseaba por un camino rural una tarde de agosto. Después de un largo y delicioso día, un día de esa bendita ociosidad que el hombre de ocio nunca conoce. Uno debe ser empleado de banco durante 49 semanas de las 52 del año antes de poder realmente apreciar el exquisito placer de no hacer nada durante 12 horas seguidas. Willoughby había pasado la mañana holgazaneando en un soleado patio de Niles. Luego, cuando el calor se volvió insoportable, se había retirado a un huerto donde, acostado de espaldas, en la fresca y larga hierba, había seguido con la vista el dibujo de las hojas de manzano dispuestas sobre el cielo veraniego. Ahora que el calor del día había pasado, había salido a pasear donde su dulce imaginación lo llevara, a inclinarse sobre las cercas, observar el paisaje y meditar sobre los placeres de un día bien aprovechado. 5 de esos días ya habían pasado sobre su cabeza. Le quedaban 15 más. Luego, adiós a la libertad y al aire limpio del campo. De vuelta a Londres y otro año de trabajo. Llegó a una puerta a la derecha del camino. Detrás de ella, un sendero serpenteaba por una ladera cubierta de hierba. Las ovejas que pastaban en su cima proyectaban largas sombras cuesta abajo, casi hasta sus pies. Tanto el camino como el sendero le eran igualmente nuevos, pero este último ofrecía atracciones más verdes. Saltó ágilmente sobre la puerta y tenía tan poca idea de que estaba dando así el primer paso hacia la ruina que comenzó a silbar la canción Alas Blancas por la pura alegría de vivir. Las ovejas dejaron de comer y levantaron la cabeza para mirarlo con ojos de pestañas pálidas. Primero una y luego otra echaron a correr asustadas, hasta que hubo una repentina estampida lanuda de todo el rebaño. Cuando Willoughby llegó a la cima, desde donde acababan de dispersarse, vio a una mujer sentada en una puerta de cercado al otro extremo del campo. Mientras avanzaba hacia ella, vio que era joven y que no era lo que se llama una dama, lo cual le alegró mucho. Un episodio anterior en su carrera había asociado indisolublemente en su mente las ideas de refinamiento femenino con las de traición femenina. Pensó que era probable que esta chica estuviera dispuesta a prescindir de las formalidades de una presentación y que podría aventurarse con ella en una charla agradable y tonta. Como ella no hizo ningún movimiento para dejarlo pasar, él se detuvo y mirándola, comenzó a sonreír. Ella devolvió su mirada con ojos oscuros y desvergonzados, y luego se echó a reír, mostrando dientes blancos, sanos y lisos como avellanas partidas. ¿Quieres pasar?, dijo ella con familiaridad. Me temo que no puedo sin molestarte. ¿No crees que estás mucho mejor donde estás?, dijo la chica, a lo que Willoughby se atrevió a responder. ¿Quieres decir mirándote a ti? Bueno, quizás lo esté. La chica se rió de nuevo, pero no obstante, se dejó caer en el campo más allá. Luego, apoyando sus brazos en el travesaño, le informó al joven. No quiero arruinar tu paseo. Quizás ibas a Beacon Point. Es muy bonito por ahí. No iba a ningún lugar en particular, respondió él. Solo estoy explorando, por así decirlo. Soy un extraño en estos lugares. ¡Qué curioso! Yo también soy una extraña aquí.
Solo llegué el viernes pasado para quedarme con una tía mía en Horton. ¿Te estás quedando en Horton? Willoughby le dijo que no estaba en Horton, sino en Povey Cross Farm, en la otra dirección. Ah, la casa de la señora Payne, ¿no? He oído a mi tía hablar de ella. Ella toma huéspedes en verano, ¿verdad? Supongo que vienes de Londres entonces. ¿Y supongo que tú también vienes de Londres?, dijo Willoughby, reconociendo el acento familiar. Eres tan listo como una aguja, exclamó la chica con su risa desenfrenada. Así es. Estoy aquí de vacaciones porque estaba agotada con el trabajo y el calor. No parece que haya estado enferma, ¿verdad? Pero lo estuve. Hacía un calor sofocante en nuestro taller todo el mes pasado. Y la sastrería, en el mejor de los casos, es un trabajo muy duro. Willoughby sintió un repentino interés por ella. Como muchos jóvenes inteligentes, había incursionado un poco en el socialismo y en algún momento había deambulado entre los desposeídos. Pero desde entonces había captado y sostenido vagamente la nueva doctrina. Es una buena y apropiada cosa que la mujer también gane su pan con el sudor de su frente. Siempre en referencia a la mujer que 15 meses antes lo había tratado mal. Se había dicho a sí mismo que incluso romper piedras en el camino debería considerarse un empleo más femenino que romper corazones. Se dejó llevar, por lo tanto, por un movimiento de amistad hacia esta hija trabajadora del pueblo y se unió a ella al otro lado del estilo en señal de su aprobación. Ella, girando para enfrentarlo, se apoyó ahora con la espalda contra la barra, y los fuegos del atardecer le dieron una gloria fugaz a su rostro. Quizás adivinó lo favorecedor que era la luz, porque se quitó el sombrero y dejó que la luz dorara los extremos y flecos de su abundante y rudo cabello. Así, y en este momento, componía una imagen agradable, con el hermoso paisaje boscoso de South Firs como fondo. ¿De verdad quieres decir que eres costurera?, dijo Willoughby, con una especie de compasión ansiosa. Así es, y lo he sido desde que tenía 14 años. Mira mis dedos si no me crees. Ella extendió su mano derecha, y él la tomó como se esperaba que hiciera. Las puntas de los dedos estaban desgastadas y ennegrecidas por las picaduras de la aguja, pero la mano en sí era regordeta, húmeda y no carente de forma. Mientras tanto, ella examinaba los dedos de Willoughby que envolvían los suyos. Es fácil ver que nunca has hecho ningún trabajo, dijo ella, mitad admirada, mitad envidiosa. Supongo que eres un gran caballero, ¿no? Oh, sí, soy un gran caballero, de verdad, dijo Willoughby irónicamente. Pensó en su salario de 130 libras y mencionó su posición en la casa bancaria británica y colonial, sin arrojar mucha luz sobre su mente, ya que ella insistió. Bueno, de todas formas, eres un caballero. Siempre he deseado ser una dama. Debe ser tan agradable usar ropa fina y no tener que trabajar en todo el día. A Willoughby le pareció inocente que la chica dijera esto. Le recordó su propia idea de niño, de que los reyes y las reinas se ponían sus coronas al levantarse por la mañana. Su cordialidad aumentó un grado más. Si ser un caballero significa no tener nada que hacer, dijo él sonriendo,
Ciertamente no puedo reclamar ese título. La vida no es solo diversión para mí, al igual que no lo es para ti, lo cual es una razón más para disfrutar el momento presente, ¿no crees? Supongamos que, como una niña amable, me muestras el camino a Beacon Point, que dices que es tan bonito. Ella no necesitó más persuasión. Mientras caminaba a su lado por los campos elevados, donde empezaba a caer el crepúsculo y las polillas blancas de la noche emergían de sus escondites diurnos, ella le hizo muchas preguntas personales, la mayoría de las cuales él pensó conveniente esquivar. Sin tomar ofensa por ello, ella le contó, en cambio, mucho sobre sí misma y su familia. Así, él supo que su nombre era Esther Stables, que ella y su familia vivían en Whitechapel, que su padre rara vez estaba sobrio y su madre siempre estaba enferma, y que la tía con la que se estaba quedando tenía la oficina de correos y la tienda general en el pueblo de Horton. También supo que Esther estaba descontenta con la vida en general, que aunque odiaba estar en casa, encontraba el campo terriblemente aburrido y que por consiguiente estaba muy contenta de haberlo conocido. Pero lo que más le quedó claro fue que había pasado un par de horas agradables cuando se despidieron, charlando tonterías con una chica que era natural, simple y completamente libre de esa atmósfera repelente y protectora con la que una mujer de las clases se rodea tan cuidadosamente. Él y Esther se habían hecho amigos con la facilidad y rapidez de los niños antes de aprender el temible significado de la etiqueta. Y se despidieron, no sin hablar de la posibilidad de volverse a ver. Obligado a desayunar a las 8:15 en la ciudad, Willoughby siempre se permitía un lujo tardío cuando estaba en el campo, donde también tomaba sus comidas de forma relajada, a menudo leyendo de un libro apoyado en la mesa frente a él. Pero la mañana después de su encuentro con Esther Stables, se encontró menos dispuesto a leer de lo habitual. Su imagen se interponía en la página impresa, y finalmente se volvió tan inoportuna que llegó a la conclusión de que la única manera de calmarla era confrontarla con la chica misma. Necesitando algo de tabaco, vio una buena razón para ir a Horton. Esther le había dicho que podía conseguir tabaco y todo lo demás en la tienda de su tía. Encontró la oficina de correos como una de las primeras casas en la calle del pueblo, que estaba bastante espaciada. Frente a la cabaña había un pequeño jardín lleno de flores antiguas, y en un gran jardín a un lado había manzanos, arbustos de frambuesa y grosella, y 6 colmenas de paja en un banco. Las ventanas arqueadas de la pequeña tienda estaban parcialmente cubiertas por toldos. Sin embargo, los cristales inferiores aún mostraban una colección heterogénea de productos: limones, madejas de hilo, botones de lino blanco en tarjetas azules, conos de azúcar, pipas de iglesia y tarros de tabaco. Una caja de correo abría su estrecha boca en la parte inferior de una pared, y sobre la puerta colgaba el cartel «Oficina de sellos y giros postales», en letras negras sobre hierro esmaltado blanco. El interior de la tienda era fresco y oscuro. Una segunda puerta de vidrio en la parte trasera permitió a Willoughby ver una pequeña sala de estar y nuevamente, a través de una ventana baja con paneles cuadrados, al paisaje soleado más allá. Silueteadas contra la luz estaban las cabezas de 2 mujeres. La joven cabeza despeinada de la Esther de ayer
y el contorno delgado y el gorro adornado de la tía de Esther. Fue esta última quien, al sonar el timbre de la puerta, se levantó de su trabajo y avanzó para atender al cliente. Pero la chica, con mucha significación muda en sus ojos y un dedo puesto sobre su boca sonriente, la siguió. Su tía escuchó sus pasos. «¿Qué haces aquí, Esther?», dijo. «Vuelve a tu costura». Había una delgada desaprobación. Esther le hizo una señal al joven, vista solo por él, y se escabulló hacia el jardín lateral, donde él le encontró cuando terminó sus compras. Ella se inclinó sobre el seto de aligustre para interceptarlo mientras pasaba. «Mi tía es una solterona terrible», dijo ella disculpándose. «Creo que nunca me dejaría decir una palabra a nadie si pudiera evitarlo». «Entonces, ¿llegaste bien a casa anoche?», inquirió Willoughby. «¿Qué te dijo tu tía?». «Oh, me preguntó dónde había estado y le dije un montón de mentiras». Luego, con intuición femenina, al percibir que esto incomodaba a Willoughby, Esther se apresuró a añadir: «Es tan dura conmigo. No me atreví a decirle que había estado con un caballero o nunca me habría dejado salir sola de nuevo». «Y por ahora, supongo que estarás por el mismo estilo todas las noches», dijo Willoughby tontamente, porque realmente no le importaba mucho si volvía a verla o no. Ahora que estaba realmente en su compañía, se sorprendía a sí mismo por haberle dedicado toda una mañana de pensamientos. Sin embargo, la prontitud de su respuesta también lo alegó. «Esta noche no puedo venir. ¡Qué mala suerte! Es jueves, y las tiendas aquí cierran los jueves a las 5. Tendré que acompañar a mi tía. Pero mañana, ¿puedo estar ahí mañana? ¿Vendrás? Dime». «Esther», gritó una voz molesta, y la tía precisa y bien intencionada emergió a través de una fila de arbustos de frambuesa. «¿En qué estás pensando, retrasando al caballero de esta manera?». Estaba llena de cortesía rústica y oficial para el caballero, pero indignada con su sobrina. «No quiero ninguno de tus modales londinenses aquí». Willoughby la escuchó decir mientras se llevaba adentro a la chica. Él mismo no lamentaba ser liberado de los ojos demasiado amistosos de Esther, y pasó una tarde agradable con un libro, y esta vez logró olvidarla completamente. Aunque la recordó a primera hora de la mañana siguiente, fue para sonreír sabiamente y determinar que no la volvería a ver. Sin embargo, a la hora del almuerzo, el día parecía largo. ¿Por qué después de todo no debería encontrarse con ella? Para la hora del té, la prudencia triunfó de nuevo. No, no iría. Luego bebió su té apresuradamente y se dirigió al sitio. Esther lo estaba esperando. La expectativa había dado un color adicional a sus mejillas, y su cabello castaño rojizo mostraba aquí y allá un hermoso brillo dorado. No pudo evitar admirar la forma vigorosa en que se ondulaba y retorcía, o los pequeños rizos que crecían en la nuca, apretados y cerrados como los de un cordero joven. Su cuello también era admirable aquí, en su suavidad cremosa, y cuando sus ojos se iluminaron con tanto placer evidente al verlo llegar, ¿cómo evitar la convicción de que ella era una buena y agradable chica después de todo? Él propuso que fueran al pequeño bosque a la derecha, donde estarían menos molestados por los ocasionales transeúntes. Ahí, sentados en un tronco de árbol caído, Willoughby comenzó esa forma de conversación burlona,
tonta y sin sentido conocida entre las clases como flirteo. Solo tenía el deseo de hacerse agradable y pasar el tiempo. Sin embargo, Esther lo malinterpretó. La mano de Willoughby yacía con la palma hacia abajo sobre su rodilla, y ella, notando un anillo que él llevaba en el dedo meñique, lo tomó. ¡Qué anillo tan curioso! ¿Puedo verlo? Para librarse de su toque se quitó el anillo y se lo dio para que lo examinara. ¿Qué es esa piedra verde oscura tan fea?, preguntó. Se llama sardónica. ¿Y para qué sirve?, dijo girándolo. Es un anillo de sello, para sellar cartas. Y tiene una especie de cabeza de rey grabada, y también algo escrito, pero no puedo entenderlo. No es la cabeza de un rey, aunque sí lleva una corona, explicó Willoughby, sino la cabeza y el busto de un sarraceno contra el que mi ancestro, hace muchos cientos de años, fue a luchar en Tierra Santa. Y las palabras talladas alrededor son nuestro lema, Vertu Punset, que significa la virtud prevalece. Willoughby pudo haber mostrado alguna dignidad adicional al dar esta pequeña historia familiar, ya que Esther cayó en una risa incontrolada, lo que le desagradó mucho. Y cuando la chica hizo como si fuera a ponerse el anillo en su propio dedo, preguntando, ¿lo guardo?, él se sonrojó con repentina molestia. Solo estaba bromeando, dijo Esther rápidamente, y le devolvió el anillo, pero su cordialidad se había desvanecido. No sentía inclinación a reanudar el pasatiempo de palabras ociosas. Dijo que era hora de irse, y balanceando su bastón con irritación, fue golpeando las cabezas de las flores y las malezas mientras caminaba. Esther caminaba a su lado en completo silencio, un fenómeno del que pronto se dio cuenta. Se sintió algo avergonzado de haber mostrado mal genio. Bueno, aquí está tu camino a casa, dijo él con esfuerzo de amabilidad. Adiós. De todos modos, hemos tenido una agradable tarde. Fue agradable ahí en el bosque, ¿no? Se asombró al ver sus ojos suavizarse con lágrimas y escuchar la emoción genuina en su voz cuando ella respondió. Fue como el paraíso estar ahí contigo hasta que te pusiste tan raro. ¿Qué hice para hacerte enojar? Dime que me perdonas. ¿Sí? Niña tonta, dijo Willoughby completamente apaciguado. No estoy en absoluto enojado. Anda, adiós. Y como un tonto, la besó. Maldijo su necedad a la luz blanca de la mañana siguiente, y recordando el beso que le había dado, se arrepintió muy sinceramente. Tenía una incómoda sospecha de que ella no lo había recibido con el mismo espíritu con que fue dado, sino que al darle un significado más serio, construiría expectativas que quedarían sin cumplir. De hecho, lo mejor era no volver a verla, pues reconocía para sí mismo que aunque solo le gustaba a medias y hasta le temía un poco, había algo en ella. ¿Serían sus ojos oscuros e inquebrantables? ¿O sus labios muy rojos? ¿Qué lo llevaría a mayores necesidades? Así sucedió que durante 2 noches consecutivas, Esther lo esperó en vano, y en la tercera noche se dijo a sí mismo, con un alivio reticente, que para entonces ella probablemente había transferido sus afectos a otra persona. Era sábado, el segundo sábado desde que salió de la ciudad. Pasó el día en la granja contemplando los cerdos
inspeccionando la alimentación del ganado y asistiendo al ordeño de la tarde. Luego, al anochecer, con la pipa recargada, se fue a acostar durante mucho tiempo sobre la puerta oeste, mientras trazaba imágenes fantásticas y tejía romances en las glorias de las nubes del atardecer. Observó cómo los colores brillaban del oro al escarlata, cambiaban a carmesí y finalmente se hundían en arrecifes e islas de un triste púrpura, cuando la repentina conciencia de que alguien estaba cerca lo hizo girar. Ahí estaba Esther, y sus ojos estaban llenos de ansiedad y enojo. ¿Por qué no has vuelto?, le preguntó. Prometiste venir fielmente y nunca viniste. ¿Por qué no has cumplido tu promesa? ¿Por qué?, insistió, estampando su pie porque Willoughby permanecía en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Decirle que no tenía derecho a seguirlo así o admitir lo que era? Desafortunadamente, la verdad, que estaba muy poco contento de verla. «Quizás ya no te importo», dijo ella. «Bueno, ¿por qué me besaste entonces?» «¿Por qué? ¿De verdad?», pensó Willoughby, asombrado de su propia idiotez. Y sin embargo, tal es la inconsistencia del hombre, no del todo sin el deseo de besarla nuevamente. Y mientras la miraba, ella de repente se arrojó al borde del seto a sus pies y rompió en llanto. No se cubrió la cara, sino que simplemente presionó una mejilla contra la hierba mientras el agua brotaba de sus ojos con asombrosa abundancia. Willoughby vio cómo la tierra seca se oscurecía y humedecía al absorber las lágrimas. Esta, su primera experiencia de los poderes del llanto de Esther, lo angustió horriblemente. Nunca antes en su vida había visto a alguien llorar así. No habría creído que tal cosa fuera posible. También estaba alarmado por si alguien desde la casa lo notaba. Abrió la puerta. «Esther», rogó. «No llores, Esther. Sal de aquí como una buena chica y hablemos sensatamente». Debido a que ella tropezaba, incapaz de ver su camino a través de los ojos húmedos, él le dio la mano y se encontraron en un campo de maíz, caminando por el estrecho sendero de hierba que lo bordeaba a la sombra del seto. «¿Qué? ¿Hay que llorar porque no me has visto en 2 días?» empezó él. «Esther, después de todo, solo somos extraños. Cuando hayamos estado en casa 1 o 2 semanas, apenas recordaremos los nombres del otro». Esther sollozaba a intervalos, pero sus lágrimas habían cesado. «Es fácil para ti hablar de casa», dijo ella esto. «Tienes algo que es un hogar, supongo. Pero yo, mi hogar es como el infierno, con nada más que peleas y maldiciones, y un padre que nos golpea, ya sea sobrio o borracho». «Sí», repitió astutamente, viendo el vivo disgusto en el rostro de Willoughby. «Me golpeó aunque estaba enferma, justo antes de que me fuera. Podría mostrarte los moretones en mis brazos todavía. Y ahora volver ahí después de conocerte a ti será peor que nunca. No puedo soportarlo y no lo haré. Terminaré con eso o conmigo misma de alguna manera. Lo juro». Pero mi pobre Esther, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer?, dijo Willoughby. Estaba muy conmovido, lleno de ira contra su padre y contra todo el mundo que hace sufrir a las mujeres.
Él mismo había sufrido a manos de una mujer y severamente, pero esto, en lugar de endurecer su corazón, solo lo había vuelto más flexible. Y sin embargo, tenía una percepción vívida del peligro en el que se encontraba. Una voz interior le instaba a alejarse, a buscar seguridad en la huida, incluso a costa de parecer cruel o ridículo. Así que llegando a un punto en el campo donde un olmo se interponía en el camino, vio con alivio que ahora podía retirar su mano de la chica, ya que debían caminar en fila para sortearlo. Esther dio un paso adelante, se detuvo y de repente se volvió para enfrentarlo. Extendió sus dos manos y su rostro estaba muy cerca del suyo. ¿No te importo ni un poquito?, dijo con nostalgia, y seguramente una locura repentina cayó sobre él, pues la besó de nuevo, la besó muchas veces, la tomó en sus brazos y apartó de sí todos los pensamientos sobre las consecuencias. Pero cuando, una hora más tarde, él y Esther estaban junto a la última puerta en el camino a Orton, algunas de estas consecuencias ya le llamaban con fuerza. «Sabes que solo tengo 130 libras al año», le dijo. «No es un gran futuro para que te cases conmigo». Pues realmente le había ofrecido matrimonio, aunque al hombre mediocre tal proceder le parecería increíble, innecesario, pero para Willoughby, abrumado por la tristeza y el remordimiento, le parecía la única expiación posible. La súbita exultación saltó en el corazón de Esther. «Oh, estoy acostumbrada a manejarme», le dijo con confianza, y mentalmente resolvió comprarse, tan pronto como estuviera casada, una boa de plumas negras como la que había deseado el invierno pasado. Willoughby pasó los días restantes de sus vacaciones pensando y planificando con Esther los detalles de su regreso a Londres y el de ella, la discreción a observar, los pasos legales necesarios y el tranquilo suburbio en el que establecerían su hogar. Y tan exitosamente llevó a cabo sus arreglos que dentro de 5 semanas desde el día en que conoció a Esther Stables, él y ella salieron una mañana de una iglesia en Highbury, marido y mujer. Era un día de septiembre templado. Las calles estaban llenas de sol, y Willoughby, con un espíritu imprudente, imaginaba ver un reflejo de su propia alegría en los rostros indiferentes de los transeúntes. No habiendo nadie más para desempeñar el oficio, se felicitó muy calurosamente a sí mismo, y la frecuente risa de Esther llenaba las pausas del día. Tres meses después, Willoughby estaba cenando con un amigo, y con la aguja de las horas del reloj acercándose a las 10, el anfitrión ya no resistía la creciente ansiedad del invitado por irse. Se levantó e intercambiaron buenos deseos y despedidas. «El matrimonio es evidentemente una institución muy exitosa», dijo medio en broma, medio en serio. «Casi me dan ganas de casarme yo mismo. Confiesa ahora que tus pensamientos han estado en casa toda la noche». Willoughby, al ser así interpelado, se sonrojó hasta las raíces del cabello, pero no lo negó. El otro se rió. «Y es muy loable que así sea», continuó, «ya que apenas, por así decirlo, has salido de tu luna de miel». Con una sonrisa social en los labios, Willoughby calculó un momento antes de responder. «He estado casado exactamente 3 meses y 3 días».
Luego, tras algunas palabras sobre su próximo encuentro, los dos se dieron la mano y se separaron. El joven anfitrión para terminar la noche con libros y pipa, y el joven esposo para emprender una caminata de 20 minutos hasta su hogar. Era una noche fría y clara de diciembre tras un día de lluvia. Un toque de escarcha en el aire había secado las aceras, y los pasos de Willoughby resonaban sobre las piedras y reverberaban por la calle suburbana vacía. Sobre su cabeza había un cielo oscuro y remoto, densamente salpicado de estrellas, y al girar hacia el oeste, una estrella colgaba por un momento como el punto de la I sobre la esbelta aguja de la iglesia de San Juan. Pero él era insensible a los mundos que lo rodeaban. Estaba absorto en sus propios pensamientos, y estos, como había supuesto su amigo, estaban enteramente con su esposa, pues el rostro de Esther siempre estaba ante sus ojos, su voz siempre en sus oídos. Ella llenaba el universo para él. Sin embargo, solo 4 meses antes, nunca la había visto ni había oído su nombre. Esto era lo curioso. Aquí, en diciembre, se encontraba siendo el esposo de una chica que dependía completamente de él, no solo para comida, ropa y alojamiento, sino para su felicidad presente, toda su vida futura. Y en julio pasado, apenas era más que un muchacho, sin mayor preocupación en su mente que la agradable dificultad de decidir dónde pasaría sus 3 semanas anuales de vacaciones. Pero son los eventos, no los meses o los años, los que envejecen. Willoughby, que solo tenía 26 años, recordaba su juventud como un compañero de antaño irrevocablemente perdido para él. Sus vagas y deliciosas esperanzas ahora se cristalizaban en lazos definitivos, y sus felices irresponsabilidades eran desplazadas por una sensación de cuidado, inseparable quizás del más afortunado de los matrimonios. Al llegar a la calle en la que vivía, su paso se desaceleró involuntariamente. Mientras aún estaba a cierta distancia, sus ojos buscaron y distinguieron las ventanas de la habitación en la que Esther lo esperaba. A través de las láminas rotas de las persianas venecianas, podía ver la luz amarilla del gas en el interior. El salón debajo estaba a oscuras. Evidentemente su casera se había ido a la cama, ya que tampoco había luz sobre la puerta del vestíbulo. Con cierta aprensión, consultó su reloj bajo la última farola que pasó, encontrando consuelo al asegurarse de que solo eran las 10:10. Se dejó entrar con su llave, colgó su sombrero y abrigo al tacto, y tanteando su camino a escaleras arriba, abrió la puerta del salón del primer piso. En la mesa, en el centro de la habitación, estaba sentada su esposa, apoyada en los codos, con las 2 manos metidas en su cabello despeinado. Extendido frente a ella había un periódico arrugado de ayer, y tan interesada parecía en su contenido que ni habló ni levantó la vista cuando Willoughby entró. A su alrededor estaban las señales aún no despejadas de su última comida: restos de té, migas de pan y una cáscara de huevo triturada en un plato. Uno de esos detalles que ponían los dientes de Willoughby al borde. Cada vez que su esposa comía un huevo, insistía en voltear el huevero sobre el mantel y aplastar la cáscara en su plato con la cuchara. La habitación era repulsiva en su desorden. El único quemador encendido del candelabro de gas, demasiado alto, siseaba en una larga lengua de llama. El fuego humeaba débilmente bajo una nueva pala de escoria, y un montón de cenizas y brasas llenaba la parrilla. Un par de botas de caminar, cubiertas de barro seco,
yacían en la alfombra del lugar, justo donde habían sido arrojadas. En la repisa de la chimenea, entre una docena de otros artículos que no debían estar ahí, había un candelero de dormitorio, y cada artículo de mobiliario estaba torcido fuera de su lugar. Willoughby captó toda la intolerable imagen, y sin embargo, habló con amabilidad. Bueno, Esther, no llegué tan tarde después de todo. Espero que no te haya resultado aburrido estar sola. Luego explicó la razón de su ausencia. Había encontrado a un amigo que no veía desde hacía un par de años, quien insistió en llevarlo a cenar. Su esposa no dio señales de haberlo escuchado. Mantenía sus ojos fijos en el periódico frente a ella. «¿Recibiste mi telegrama? Por supuesto», continuó Willoughby. «Y no esperaste, ¿verdad?». Ahora ella arrojó el periódico con un movimiento apasionado y lo arrojó lejos de ella. Levantó la cabeza, mostrando mejillas ardientes de ira y ojos oscuros, sombríos e implacables. «Sí esperé», gritó. «Esperé hasta cerca de las 8 antes de recibir tu tonto telegrama. Supongo que eso es lo que llamas los modales de un caballero. ¿Encerrar a tu esposa aquí mientras tú te diviertes con tus elegantes amigos?». Siempre que Esther estaba enojada, lo que ocurría a menudo, lanzaba a Willoughby el reproche de ser un caballero, aunque este era el preciso punto de él que en otros momentos más le agradaba. Pero esta noche estaba envenenada por la idea de que él se había estado divirtiendo sin ella, picada por el miedo de que hubiera estado en compañía de otra mujer. Willoughby, al oír el reproche, se resignó a lo inevitable. Nada de lo que pudiera hacer ahora evitaría la tormenta. Todas sus palabras solo serían retorcidas de nuevos agravios. Pero la triste experiencia le había enseñado que refugiarse en el silencio era aún más fatal. Cuando Esther estaba en un estado de ánimo como este, era mejor alimentar el fuego, para que a través de la violencia misma del incendio se consumiera más pronto. Así que dijo lo que pudo para calmarla, y Esther tomó esas palabras, las desfiguró y se las arrojó de vuelta con desprecio. Lo reprendió por ya no preocuparse por ella. Vituperó la conducta de su familia por no prestar la menor atención a su matrimonio y detalló la insolencia de la casera que esa mañana le había dicho que pobre señor Willoughby, y se había negado a salir a comprar arenques para la comida temprana de Esther. Cada afrenta o agravio, real o imaginario, desde el día en que ella y Willoughby se conocieron, lo vertió con una fluidez debida a la repetición frecuente, ya que con la excepción de las injurias añadidas de hoy, Willoughby había oído toda la letanía muchas veces antes. Mientras ella despotricaba y él la miraba, recordó que una vez la había considerado bonita. Había visto belleza en su áspero cabello castaño, en sus colores intensos, en su boca llena y roja. Se perdió en sus pensamientos. Una mujer puede carecer de belleza, se decía a sí mismo, y aún así ser amada. Mientras tanto, Esther alcanzaba grados de pasión extremos, y la tensión ya no podía sostenerse. Rompió en sollozos y comenzó a derramar lágrimas con la facilidad que le era peculiar. En un momento, su rostro estaba completamente mojado con las grandes gotas que rodeaban por sus mejillas cada vez más rápido y caían con salpicaduras audibles sobre la mesa, en su regazo, en el suelo. A esta abundancia de lágrimas,
anteriormente un espectáculo sorprendente, Willoughby ya estaba acostumbrado, pero el vestigio de sentimiento caballeroso, aún no extinguido en su pecho, le impedía quedarse sentado sin hacer nada mientras una mujer lloraba sin intentar consolarla. Como en ocasiones anteriores, sus ofertas de paz fueron finalmente aceptadas. Las lágrimas de Esther cesaron gradualmente. Comenzó a mostrar una especie de compunción. Deseaba ser perdonada y con el beso de reconciliación pasó a una fase de afecto demostrativo, quizás más difícil de soportar para la paciencia de Willoughby que todo lo anterior. ¿No me amas?, preguntaba ella. Estoy segura de que no me amas, reiteraba ella, y él le aseguraba que la amaba hasta que se despreciaba a sí mismo. Luego, por fin, solo medio satisfecha, pero agotada por la exasperación, posiblemente también con un movimiento de compasión al ver su rostro demacrado, ella consintió en dejarlo. Solo, ¿qué iba a hacer él?, preguntó con suspicacia. ¿Escribir esas historias sin valor? Bueno, debía prometer no quedarse levantado más de media hora como máximo, solo hasta que hubiera fumado una pipa. Willoughby prometió, como habría prometido cualquier cosa en el mundo, para asegurarse media hora de paz y soledad. Esther buscó a tientas sus zapatillas, que estaban tiradas debajo de la mesa. Raspó 4 o 5 cerillas en la caja y las desechó antes de lograr encender su vela. La volvió a colocar para contemplar su reflejo con el rostro hinchado por las lágrimas en el espejo de la chimenea, y se echó a reír. ¡Qué espantosa me veo! Sin duda, comentó complacida, y volvió a meter las 2 manos entre sus rizos desordenados. Luego, sosteniendo la vela en un ángulo tal que la cera goteó sobre la alfombra, le dio a Willoughby otro beso vehemente y salió de la habitación con un intento infructuoso de cerrar la puerta detrás de ella. Willoughby se levantó para cerrarla él mismo y se preguntó por qué Esther nunca hacía ninguna cosa de forma eficiente o bien. Dios mío, qué irritable se sentía. Era imposible escribir. Debía encontrar una salida para su impaciencia, rasgar o reparar algo. Comenzó a ordenar la habitación, pero una ola de disgusto lo invadió antes de haber comenzado realmente la tarea. ¿De qué servía? Mañana todo estaría igual de mal que antes. ¿De qué servía hacer algo? Se sentó junto a la mesa y apoyó la cabeza entre las manos. El pasado volvió a él en imágenes. Primero el pasado de su niñez. Volvió a ver la vieja casa, cada centímetro de la cual le era familiar como su propio nombre. Reconstruyó en su pensamiento todos los viejos muebles conocidos y los colocó exactamente como estaban hace tiempo. Pasó de nuevo un dedo infantil sobre la superficie rugosa de las sillas de terciopelo y volvió a oler la fuerte fragancia del árbol de lilas blancas que entraba a través de la ventana abierta del salón. Saboreó de nuevo la agradable atmósfera mental producida por la delicada pulcritud de las mujeres cultas, la compañía de algunos buenos cuadros, de algunos buenos libros. Sin embargo, este hogar se había desmoronado años atrás. Las queridas cosas familiares se habían dispersado por doquier, para nunca más encontrarse bajo el mismo techo. Y de los familiares cercanos que aún le quedaban, ahora vivía irremediablemente distanciado. Luego vino el pasado de su primer sueño de amor.
cuando adoraba a los pies de Nora Beresford, y con la devoción total del verdadero fanático, vestía a su ídolo con todos los atributos imaginables de virtud y ternura. Hasta el día de hoy quedaba un santuario secreto en su corazón, donde la dama de su joven ideal aún estaba entronizada, aunque hacía mucho tiempo que había llegado a percibir que no tenía nada en común con la Nora de la realidad. Por la verdadera Nora ya no sentía ningún sentimiento. Había desaparecido por completo de su vida y de sus pensamientos. Y sin embargo, tan permanente es toda influencia, ya sea buena o mala, que el efecto que ella produjo en su carácter permanecía. Reconocía esa noche que su trato hacia él en el pasado no era insignificante entre los diversos factores que habían determinado su destino. Ahora, el pasado del año anterior regresó, y curiosamente, este parecía más lejano que todos los demás. Había sido particularmente fuerte, saludable y feliz en esta época del año pasado. Nora había sido eliminada de su mente y había volcado todas sus energías en su trabajo. Sus gustos eran sanos y simples, y sus habitaciones amuebladas y sombrías se habían vuelto muy agradables para él por la costumbre. Al ser suyas, tenían un encanto mayor que el castillo de otro hombre. Aquí había fumado y estudiado. Aquí había realizado muchos gloriosos viajes al país de los libros. También recordaba muchas veces al regresar a casa, al salir de las calles oscuras y desabridas, encontrar un fuego claro y ardiente, una mesa puesta con esmero, una noche de disfrute ideal. Muchas veces al anochecer, en verano, cuando meditaba en la ventana abierta, sumergiendo su mirada en las profundidades del tilo de su vecino, donde los gorriones invisibles parloteaban con una alegría inagotable. Siempre había sido dado a soñar despierto, y era en el silencio de sus habitaciones, por la noche, donde transformaba sus aventuras fantasmales en historias para las revistas. Aquí le habían llegado muchas negativas editoriales, pero aquí también había recibido la noticia de su primer éxito inesperado. Todos sus recuerdos más felices estaban preservados en esas habitaciones, ahora deterioradas y mal amuebladas. Todo había cambiado. Ahora ya no podía haber indulgencia suave del humor del momento. Sus habitaciones y todo lo que poseía pertenecían ahora también a Esther. Ella había objetado la mayoría de sus fotografías y las había removido. Odiaba los libros, y si alguna vez él era tan imprudente como para abrir uno en su presencia, ella inmediatamente comenzaba a hablar, sin importar cuán silenciosa u hosca hubiera sido su anterior estado de ánimo. Si él le leía en voz alta, ella bostezaba desesperadamente o se reía sin motivo. Al principio, Willoughby había intentado educarla y había ido con esperanza a la tarea. Es tan natural pensar que puedes hacer lo que quieres de la mujer que te ama. Pero Esther no tenía deseo de mejorar. Mostraba toda la autosatisfacción de una mente iletrada. A las suaves admoniciones de su marido, respondía brevemente que creía que su manera era tan buena como la de él. O si no aprobaba su pronunciación, podía hacer otra cosa. Era demasiado mayor para volver a la escuela. Él abandonó el intento, y con humillación por su anterior fatuidad, percibió que era una tontería esperar que unas pocas semanas de su compañía pudieran alterar o eliminar las impresiones de años, o más bien de generaciones. Sin embargo, aquí se detuvo para admitir una cosa curiosa. No solo eran los malos hábitos de Esther lo que lo molestaba, sino que hábitos perfectamente inofensivos en sí mismos, que nunca habría notado en otra persona, lo irritaban en ella.
Le disgustaba su manera de estar de pie, de caminar, de sentarse en una silla, de cruzar las manos. Como un amante, era consciente de su proximidad sin verla. Como un amante también, sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Su oído notaba cada cambio en su voz. Pero luego, en lugar de sentirse encantado por todo como lo hace un amante, todo lo irritaba. ¿Cuál era el significado de esto? Esta noche la anomalía lo presionaba. Revisó su situación. Aquí estaba él, un hombre joven de apenas 26 años de edad, casado con Esther y obligado a vivir con ella mientras durara la vida. 20, 40, quizás 50 años más. Cada día de esos años pasaría en su compañía. Él y ella, cara a cara, alma a alma. Ellos dos solos en medio de todo el mundo agitado, ocupado e indiferente. Tan cerca juntos en apariencia. En verdad, tan distantes en cuanto a todo lo que hace la vida querida. Willoughby gimió. De la mujer que no amaba, que nunca había amado, no podía volver a ser libre. Eso lo reconocía. El sentimiento que una vez había albergado por Esther, extraña mezcla de caballerosidad equivocada y vanidad halagada, hacía tiempo que estaba extinto. Pero entonces, ¿cuál era el sentimiento que ella le inspiraba? Porque no le era indiferente. No, nunca por un instante podía persuadirse de que él le era indiferente. Nunca por un instante podía desterrarla de sus pensamientos. Sus ojos mentales la seguían durante sus horas de ausencia, tan tenazmente como sus ojos físicos se posaban en su presencia real. Ella era el objeto principal del universo para él, el centro alrededor del cual su rueda de la vida giraba con una fidelidad aterradora. ¿Qué significaba esto? ¿Qué podía significar? Se preguntaba con angustia. Y el sudor brotó en su frente, y sus manos se enfriaron, porque de repente la verdad yacía ahí como una palabra escrita sobre el mantel delante de él. Esta mujer, a quien había tomado para bien, para mal, le inspiraba una pasión intensa, todopoderosa, subyugadora del alma como el amor mismo. Pero cuando comprendió el terror de su odio, apoyó la cabeza sobre sus brazos y lloró. No lágrimas fáciles como las de Esther, sino lágrimas arrancadas de su agonizante, inútil arrepentimiento.